Esta semana, el Halcón viaja a la provincia de Ávila, a un escenario que entra al origen más profundo de la península ibérica. Entraremos en territorio betón para hablar de sus berracos y sus toros de piedra. Juan Pablo, un joven arqueólogo abulense, nos contará el origen de esta iconografía ganadera y celtíbera. También daremos un salto en la historia para trasladarnos al monasterio del Risco, una de esas ruinas que sobrecogen por su lugar de emplazamiento, por su inexpugnable aislamiento y por las impresionantes panorámicas que rodean sus ruinas y granitos, desde donde se divisa el Valle de Amblés. Luis Carlos, un agente de desarrollo rural con orígenes en el Valle de Amblés, nos explicará la fascinante historia del Risco atrapado hoy por las zarzas y el olvido, con su torre aún en pie. Ante todo, tomaremos el pulso de este territorio en el entorno del puerto de Villatoro. En Villanueva del Campillo jugaremos con el único niño que queda en el pueblo. Se llama Alejandro y nos recibe con su balón y su espada de madera. En Casas del Puerto, a la entrada del Valle del Corneja, visitaremos la casa de Alexis, carpintero y dulzainero, que ha decidido labrar su futuro en la tierra de sus mayores, defendiendo así la herencia recibida. También escucharemos la voz de la experiencia, con Pepe Correas, octogenario y padre de 12 hijos, que nos hablará de los tiempos duros, de la trashumancia, la ganadería y la mina, mostrándonos todos los recuerdos que guarda después de una larga vida. Comenzamos el programa y lo hacemos frente a la imponente escultura zoomorfa de uno de los toros de piedra de la cultura betona. Allí mismo está jugando Alejandro, con quien abrimos el Halcón de esta semana en la localidad de Villanueva del Campillo. ¿Te gusta el fútbol a ti, eh? Sí, ¿Mucho o poco? un poco. Un poco. ¿De qué equipo eres? Del Atleti, ¿Del Atleti? Estarás contento, ¿no? sí. ¿Quién te cae mejor del Atleti? Griezmann, Sí, el Cholo bien, ¿no? sí. ¿Cómo te llamas? Alejandro Blázquez Gómez, ¿Y cuántos años tienes? 8. 8 años. Y tú eres de aquí, de este pueblo, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo? Villanueva del Campillo, ¿Y cuántos viven en Villanueva del Campillo? 50 más o menos. Muy bien. ¿Y cuántos niños de tu edad hay aquí? Ninguno, de mi edad ninguno. ¿Ninguno? ¿Estás tú solo? De mi edad sí. Bueno, ¿y dónde vas a la escuela? A mañana, A Muñana. Y irán niños de los otros pueblos, ¿no? sí, ¿Sabes cómo se llaman? sí. A ver, dímelos. Francisco, Diego, Jesús, David, Ángel y Naima. ¿Y de qué pueblo son? Francisco de Casas del Puerto, Diego de Amavida, Ángel de Prado Segar y David y Jesús de Menga Muñoz. Muy bien, oye, en el colegio jugaréis, ¿no? Sí, Claro. ¿Y cuando estás en Villanueva, tú solo? ¿Qué haces? jugar con mi madre y con mi padre. ¿Al fútbol? Sí, ¿Tú de quién eres? de Marisol y Goyo. De Goyo, anda. Muy bien. ¿Y tus abuelos? Pepe, Leo y Rufa. Oye, ¿cuántas veces te han preguntado tus amigos en verano por el toro los toros de la plaza? ¿Qué les dices? Están aquí desde antes de mi abuelo. ¿Y esa espada que llevas en la espalda, a qué sirve? ¿Y para qué la utilizas esa espada? Para defenderme, Es una espada de madera, ¿eh? sí. ¿Quién te la hizo? Uno que es de Casas del Puerto que se llama Alexis. ¿A ti te gusta vivir en el pueblo, Alejandro? Sí, ¿Seguro? sí. Ahí me han dicho que estuviste en Ávila viviendo una temporada. ¿Te gustó vivir en la ciudad? No, ¿Seguro? seguro. ¿Por qué? No sé, porque no me puedo subir por las piedras, porque no puedo divertirme en el campo. ¿Y aquí mucho ganadero en este pueblo? Sí, ¿Muchas vacas? sí, Y ovejas también, ¿no? Sí. Bueno, oye, si quiero saludar a tu abuelo, ¿me llevas allí? vale, ¿A ti te gusta vivir en el pueblo? sí.
¿Estás seguro? ¿Y no te aburres solo aquí en invierno? No, En verano estará lleno, ¿no? sí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ver. Está todo lleno. Oye, ¿y te dejan subirte encima de los toros de piedra? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver si tenemos un problema con patrimonio, ¿eh? ¿Quién es este señor? Es el alcalde del pueblo y se llama Andrés. ¿Y a qué se dedica? Es ganadero y tiene muchas vacas. Alcalde, así que Alejandro es la representación infantil de tu pueblo. Sí, ¿Eh? este es el chaval que tenemos aquí. Hay otros 2 o 3, pero no están fijos aquí en el pueblo. Hay otros 2 que van a Piedrahíta y este que va a Muñana y Muy bien. a estudiar. Esto es de los del padrón, esto es lo que se queda aquí a vivir Este todo el año. es de los que se quedan aquí todo el año. Oye, como le vean los de patrimonio subidos encima de un toro de piedra, ya tenemos problemas. Sí. ¿Pesa mucho los toros de piedra en tu pueblo? Pesa 15 toneladas. ¿Y cuánto pesa a la hora del turismo en tu pueblo? Sí, sí pregunta por ellos y al principio pues era una novedad y venía mucha gente, bastante gente a verlo. Por cierto, que fue el traslado que se hizo desde el Pago del Tejar, ¿no? Hasta aquí. Sí, no, sí, primero le sacaron de allí, de la finca de la Tejera, pero como le faltaban los cuartos traseros, se le llevó a un taller en Arganda y le montaron el cuarto de atrás de bronce. Pero el famoso toro de Villanueva de Campillo lleva poco tiempo en la plaza. Antes estuvo en su sitio original, ¿no? Estuvo en el campo hasta, se le encontró, primero estuvo en unas lindes, en una finca llamada La Tejera. El hecho de que haya toros de piedra en el término municipal de Villanueva de Campillo, eso quiere decir que hubo un tiempo una cultura betona con ganadería. Han pasado muchos años, ¿seguís siendo ganaderos aquí? Sí, aquí la mayoría de la gente vive del ganado y hay bastantes ganaderos. Lo que pasa es que cada vez hay mucho menos población. Sí, y gente mayor también, jubilados, ganaderos y algunos que se dedican a la construcción o algunas cosas, pero cada vez menos gente. Bueno, pues tienes alojamiento en el turismo rural. Sí, Es una zona muy bonita de... Tenemos un complejo rural ahí, un albergue rural y tenemos 2 casas rurales. Bueno, el hecho de que Alejandro siga aquí hay futuro. Claro que sí, Alejandro pues es el joven del pueblo y con el tiempo pues será uno de los principales del pueblo. Abandonamos por un momento la charla con Alejandro y nos dirigimos a Villatoro. En la plaza de la iglesia nos espera el arqueólogo abulense Juan Pablo López. Con él conversaremos sobre los emblemáticos toros de piedra tan presentes en el paisaje del entorno. Juan Pablo, me da que eres el más apropiado, un arqueólogo de Ávila, en la Sierra de Ávila, en el Valle de Amblés y al lado de un toro de piedra. No sé si soy el más apropiado, pero me gusta el tema, lo conozco, me emociona, entonces, bueno, pues sí, quizás sí que sea una persona apropiada para ello. Juan Pablo, venimos de Villanueva de Campillo, donde la iconografía de los toros de piedra está plasmada en la propia población, pero una iconografía que está repartida por todo este entorno. No, estos berracos en la protohistoria e incluso en época romana configuraban el paisaje, ¿no?, de la provincia de Ávila en general y del Valle de Amblés en particular. Pues es en el Valle de Amblés, Sierra de Ávila y las Parameras donde mayor número de esculturas zoomorfas se encontraron, de toros, de berracos. Oye, y lo de Villatoro es impresionante, ¿no? 3 ejemplares al menos muy visibles. Sí, hay 3 ejemplares muy visibles. Probablemente no estuvieran aquí en la misma localidad, estuvieran en los campos de alrededor, pero bueno, han tenido a bien en traerlos, en monumentalizar esta plaza, bueno, y aquí los tenemos. ¿Berracos o toros? Bueno, pues las 2 cosas, berracos y toros. Un berraco es un cerdo, un marrano, un macho, y tenemos también toros, ¿no? Son célebres los toros de Guisando, por ejemplo, o el toro, que ya has nombrado, de Villanueva del Campillo. Pero hay numerosos ejemplos de cerdos.
Un ejemplo clarísimo es el cerdo de las Cogotas, que ahora mismo está en la Plaza Adolfo Suárez de la capital. Bueno, entonces tenemos toros y cerdos y jabalíes. Estamos ante una de las iconografías con mayor fuerza de la Celtiberia. Al menos la que mejor define el centro de la península ibérica, a la cultura de los berracos o de los betones. Es una manifestación que, si bien su núcleo está en esta zona, en el Valle Amblés, en la provincia de Ávila, con más de 170 ejemplares documentados, también los hay por Salamanca, los hay en las provincias portuguesas de Beira, otras os Montes, los hay en Toledo, los hay en Galicia, en Salamanca. Es impresionante su difusión. E incluso hay uno de una tipología muy similar a los que te encontramos en la provincia de Ávila, en Polonia. Es impresionante, es una excepción, no sabemos qué pinta, ¿no?, un berraco de estas características en un espacio tan lejano. Son muchas las huellas y los restos arqueológicos que nos hablan de distintas etapas. Pero esta iconografía de los toros y berracos de piedra, por su estado y por sus formas, se han mantenido con una fuerza tremenda. Es impresionante, ¿no? Es realmente mágico, ¿no?, lo que, entre comillas, ¿no?, hablando de una forma metafórica, ¿no?, lo que representa, lo que nos podrían hablar estas esculturas sobre esas gentes que vivieron en el pasado, lo que pudo significar para ellos, cómo articulaban, ¿no?, esos paisajes, cómo podían actuar en el imaginario colectivo de esas gentes que vivieron en la prehistoria o que luego ya en época romana, bueno, pues también siguen teniendo en estos berracos un símbolo, ¿no?, de su pasado probablemente y de su presente. Y el hecho de que estas manifestaciones arqueológicas se mantengan también, y en los lugares donde se conserva todavía la ganadería, eso quiere decir que no hemos cambiado tanto. Realmente no hemos cambiado tanto. Es que estamos en una provincia con unos paisajes realmente excepcionales. Tenemos aquí al lado la Sierra de Ávila, el Valle Amblés, incluso las Parameras, que han estado en una transformación tranquila durante los últimos 4.000 años. Apenas ha habido deterioro. Fíjate, las gentes que se asentaron en este territorio, en esas épocas tan antiguas, se dedicaban básicamente a lo mismo que se dedicaba la gente que vive en la sierra o en las parameras. La ganadería como actividad principal, es verdad que algo de comercio y algo de agricultura. Eso ha permitido que tengamos unos paisajes, ¿no?, que perduran, paisajes plenamente cicatrizados, ¿no?, esas cicatrices que son los espacios arqueológicos que nos permiten reconstruir la historia del hombre que estuvo aquí desde hace tantísimo tiempo hasta nuestros días. Estos elementos son prueba de ello, ¿no? Y las gentes, los ganaderos, las gentes de Ávila, nosotros nos seguimos identificando con ellos. Con frecuencia, cuando os leemos o escuchamos a los arqueólogos, habláis siempre del elemento zoomorfo, ¿no?, que se delimita un animal y además sus perfiles están muy claros. ¿Están tan claros? Sí, por supuesto, se distingue muy bien la testuz, cuartos traseros. Algunos ejemplares han conservado el plinton, los testículos, o sea, incluso algunos con el rabo vuelto, o sea, se conservan muy bien, tienen una calidad técnica bastante buena. Ten en cuenta que el granito es un material muy duro, claro, y la metalurgia del hierro para trabajarlos, bueno, pues tenía que estar avanzada. Volvemos al principio de la conversación. ¿El toro de Villanueva de Campillo es el más grande conocido hasta ahora de esta cultura? Sin duda, es el más grande. Son algo más de 2 metros de altitud, de tamaño, es impresionante. Y la pregunta es obligada. Mójate, como arqueólogo, ¿los toros dónde tienen que estar? Me refiero al de Villanueva de Campillo. ¿En el Pago del Tejar, donde se encontró y donde estaba, o en la Plaza del Pueblo? En el Pago del Tejar. Yo considero que los elementos arqueológicos deben de estar en el sitio donde estaban, hacerlo visitable, musealizarlo in situ, desde luego. Y en la plaza una réplica, por lo menos. Alguna réplica, por supuesto. Que el pueblo no pierda tampoco el visitante. Correctísimo. Bueno, ¿cómo va el proyecto Terra Levis? Pues la verdad que muy bien, estamos muy ilusionados, es un proyecto de arqueología en comunidad, estamos trabajando con las gentes del territorio, ¿no?, para enriquecer el discurso arqueológico, ¿no?, para tener una visión mucho más amplia, ¿no?, de los paisajes culturales. Hablaremos algún día, seguro, largo entendido, sobre Terra Levis, pero por cierto, qué paradoja, de aquí nos vamos a marchar al monasterio del Risco, pero qué curioso, que 2500 años después se mantenga prácticamente entero esta iconografía
y que el monasterio esté en ruinas. Es una paradoja, pero bueno, quizás tenemos varios elementos de ese monasterio por aquí reutilizados en casas y No decorando me digas el que la pueblo. campana esa que ha sonado era del monasterio. Lo era, lo era. Muchas gracias. Gracias, Javier. Las pistas que nos proporciona la iglesia de Villatoro sobre el enigmático monasterio del Risco nos obligan a dirigirnos a su emplazamiento original. Rodeado de enormes bloques de granito escondido en una ladera, se encuentran los restos del viejo monasterio agustino, que todos los habitantes del entorno conocen muy bien. Allí nos espera el historiador Luis Carlos López, natural del Valle de Amblés, quien nos descifrará la historia del monasterio y sus ruinas. Luis Carlos, te confieso que estoy todavía alucinando. Sí, ¿verdad? Es increíble este entorno y este espacio. ¡Qué ubicación! Qué ubicación, ¿verdad? ¡Qué paraje! Mejor imposible. ¿Dónde estamos? Estamos en el monasterio del Risco, en el término municipal de Amavida, quizá en uno de los espacios más sugestivos de la provincia de Ávila. Y con un cartel nada más. Y con un cartel, Este monasterio cuenta la leyenda que en el siglo XIII-XIV a un pastorcillo se le pierde una oveja y buscándola se la encuentra en la cueva que tenemos justo detrás del campanario. En 1504, Fray Francisco de la Parra decide hacer un eremitorio aquí. 25 años más tarde se asientan los agustinos y crean o se instala aquí el monasterio del Risco con la advocación de la Virgen de las Angustias, Nuestra Señora del Risco. Venimos de Villatoro y, por cierto, en el entorno de los toros de piedra, el resto está muy vinculado a este monasterio. Sobre todo por la parte ornamental de este monasterio, con las desamortizaciones en el siglo XIX, pues la gente va viniendo aquí a coger restos, piedras, pues para edificar en los municipios. Entonces en Villatoro encontramos, por ejemplo, el escudo de los agustinos o las campanas de la torre de la iglesia, que son de aquí, de este monasterio. ¿Cuándo disfrutan los agustinos del momento de esplendor del monasterio del Risco? El mayor momento de esplendor fueron los siglos XVI y XVII. Este monasterio se dedicaba a la actividad agrícola, industrial, pero sobre todo ganadera. En su mayor momento de esplendor llegó a contar con 5.000 cabezas de ganado ovino. Entonces, eso hace que tuviera mucha riqueza. Un emplazamiento que domina todo el Valle de Amblés y, desde luego, inexpugnable. Era totalmente inexpugnable. O sea, un convento, este monasterio de los agustinos, aquí se venía a divagar la mente. Y también era, o según cuentan los agustinos, un monasterio de castigo. Se les traían aquí castigados a este lugar. Hay un dicho que cuenta que monje que hiciste, que al Risco fuiste. No, cuesta subir, ¿eh? Cuesta subir. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda y qué es lo que nos hemos perdido con el tiempo? Por suerte lo que nos queda es esto que ha llegado ahora hasta nuestros días. Digo por suerte relativa, porque también tenemos la desgracia que nos lo encontramos así. El no cuidar nuestro patrimonio, el no cuidar nuestro entorno, nuestra identidad, hacen que estos espacios acaben o puedan acabar desapareciendo. Y expoliados. Y expoliados. Mucho expolio ha sufrido esto. Desde la invasión francesa, los franceses cuando vinieron aquí expoliaron el monasterio, pero a medida que han ido pasando los siglos o esos años, a partir de esa fecha, la gente ha ido expoliando todo. A pesar del brezo y el granito, las estructuras visibles todavía de esta arquitectura nos hablan de grandes edificios. Sí, de amplitud. Todavía permanece en el paisaje los dormitorios de los monjes, queda la iglesia, queda la torre, queda un molino que está por aquí cerca, queda todas las canalizaciones. O sea, está todos los elementos que conformaban el monasterio están visibles todavía. No me extraña que haya alguien que diga que una tarde de invierno, de mucha nieve, suenan las campanas, pero serán las de Villatoro. Eso cuentan, son las de Villatoro las que suenan. Venir a este espacio te da multitud de
de sugestión, ¿no? Es un espacio en el que te puedes perder la mente, dejarte llevar por los sonidos de la montaña, del campo, y hace que este entorno sea un espacio bastante singular. Luis Carlos, además de historiador, tú eres agente de desarrollo rural de San Juan del Olmo, que no está muy lejos de aquí. Te agradezco mucho que hayas venido, pero como agente de desarrollo rural, ¿estamos ante un producto para poner en valor, a pesar de que sea propiedad privada? Es un valor importantísimo, es un recurso que está aquí, que le tenemos que utilizar, que le tenemos que valorar y potenciar, porque así es como se mantienen las cosas. Si esto lo dejamos en el olvido, dentro de 30, 40 años ya no lo conoceremos como está, seguro que la torre se habrá caído. Es el momento de empezar a actuar sobre él. Solo con limpieza, simplemente, o sea, no se necesita mucho más. Acondicionarlo, ponerlo en valor, porque si no, lo perdemos. Y son las poblaciones locales las que se tienen que hacer cargo de esto. Solamente casi merecería la pena subir aquí, aparte de contemplar el monumento, por lo que estamos viendo. Esto es un balcón por el Valle Ambles. Oye, mencióname los pueblos que estamos viendo ahora mismo. Todo esto es un balcón. Donde está situado el monasterio del Risco es la Sierra de Ávila, pero justo tenemos aquí el Valle Ambles, que podemos ver Amavida, podemos ver Muñana, Poveda, Muñotello, Narros del Puerto. ¿Es tu pueblo? El pueblo, nuestro pueblo, Tu pueblo, donde están Puerto. nuestras raíces. Y justo enfrente están las Parameras de Ávila, con la Serrota, el Zapatero, el Risco del Sol, que hace que esto sea un entorno maravilloso. Y Villanueva de Campillo, a la otra parte, ¿eh? A la otra parte, eso es.